El sol se levantaba sobre la Ciudad de México, bañando los altos edificios y el constante ir y venir de las calles con un brillo dorado. Alejandro Sánchez, parado frente a un modesto café, ajustaba la corbata mientras se miraba en el reflejo de la vitrina. Su expresión seria contrastaba con el ambiente despreocupado a su alrededor, pero sus ojos brillaban con determinación. Era su primer día en un nuevo trabajo y sabía que no sería fácil. Seguridad privada, pensó. Protegiendo a una millonaria mimada, nada que no pueda manejar. En el otro extremo de la ciudad, en el elegante barrio de Polanco, Valeria Montemayor se miraba en el espejo de su amplio vestidor mientras sostenía un vaso de jugo verde. «¿Un guardaespaldas? ¿En serio, papá? Esto es ridículo». Su voz resonaba por toda la casa. «Quizás sea encantador». Renata, sentada en un sillón con una mascarilla facial brillante, sonrió mientras intentaba provocar a su amiga. «Alto, misterioso, tipo James Bond mexicano, o completamente aburrido». Valeria reviró los ojos mientras lanzaba una sandalia dentro de su maleta de viaje. «Apuesto a que es otro matón sin gracia, de esos que solo saben decir, eso no se puede». Afuera, Alejandro estacionaba su vieja motocicleta, se acomodaba el desgastado saco y suspiraba antes de tocar el interfono de la mansión Montemayor. El portón se abrió lentamente, revelando un jardín tan impecable que podía oler el dinero. «Bienvenido a tu misión imposible», murmuró para sí mismo. Al entrar, lo recibió la voz incisiva de Valeria. «Esa es mi nueva sombra». Lo miró de arriba abajo con tono sarcástico. «Alejandro Sánchez, señorita», respondió con la calma de alguien que ya ha visto de todo. «Estoy aquí para garantizar su seguridad, nada más». Renata, por supuesto, no perdió la oportunidad. «Alejandro, pareces del tipo que tiene historias de acción. Dime, ¿alguna vez has rescatado a alguien de un helicóptero en llamas? Mi trabajo es evitar que alguien necesite ser rescatado de algo», respondió seco, pero Renata notó cómo la comisura de sus labios casi se curvaba en una sonrisa. Casi. Los primeros días fueron una batalla de egos. Valeria, decidida a probar sus límites, fingió escapar a una fiesta nocturna y al ser interceptada por Alejandro en la puerta, soltó: «¿Tienes una sirena incorporada o es solo intuición de niñera?». Alejandro, sin perder la compostura, respondió: «Intuición y cámaras». A la mañana siguiente, mientras Alejandro revisaba el itinerario de seguridad, Valeria apareció con un vestido floreado, cargando un montón de bolsas de marcas exclusivas. «Estas bolsas están pesadas. Creo que tu trabajo incluye cargar cosas también, ¿no?». «No, pero puedo enseñarte a usar un carrito de compras», retrucó con una media sonrisa, mientras Renata estallaba en carcajadas al fondo. La verdadera prueba llegó cuando Valeria insistió en ir a un evento en un exclusivo club de playa. Alejandro intentó convencerla de que el lugar era vulnerable, pero ella argumentó con firmeza: «Me niego a ser prisionera en mi propia vida. Tú vas, yo voy, todos contentos». Tras mucha negociación, él accedió con una condición: irían de incógnito. Alejandro se puso una camisa ligera y pantalones casuales, pero su expresión seguía gritando profesionalismo. Valeria, por su parte, parecía salida de un catálogo de moda. En el club, Alejandro mantuvo su posición a unos pasos de distancia, siempre alerta. Cuando un hombre insistente intentó acercarse a Valeria de forma grosera, Alejandro intervino con calma y firmeza, lo suficiente para ahuyentar al intruso. «Eres bueno en esto», comentó Valeria, mirándolo de una forma diferente. «Es mi trabajo», respondió él, retomando su postura seria. Pero, por primera vez, Valeria vio algo más allá del profesionalismo. Una especie de cuidado sincero.
De regreso a casa, el silencio en el coche era cómodo. Valeria, agotada por el evento, observaba a Alejandro conduciendo con total concentración. Había algo intrigante en aquel hombre tan opuesto a todo lo que conocía. Alejandro, por su parte, notó que por primera vez la joven millonaria estaba callada. Sonrió levemente. Quizás esto no sea tan imposible después de todo. Antes de continuar con esta historia, quiero invitarte rápidamente a suscribirte al canal y darle like a este video. Es una manera de que sigamos compartiendo más contenido como este. Además, me encantaría saber tu opinión en los comentarios. Así que no olvides dejar tu comentario y suscribirte para no perderte lo que viene. A la mañana siguiente, Valeria se levantó temprano, algo inusual para ella. Su mente estaba atrapada en lo que había pasado la noche anterior. Alejandro la había protegido, claro, pero había algo más. La manera tranquila y segura en que manejó la situación la desconcertaba. Mientras reflexionaba, un golpe firme en la puerta de cristal de la terraza la sacó de sus pensamientos. Allí estaba Alejandro, con su expresión impasible, sosteniendo una tableta. «Buenos días, señorita Montemayor. Necesitamos discutir el itinerario de hoy». «¿Itinerario?». Valeria frunció el ceño. «¿Quieres convertir mi vida en una excursión escolar?». «No. Pero lo que pasó ayer me recuerda que la seguridad es prioridad, y para eso la planificación es fundamental». Valeria lo miró por un momento, y entonces su expresión cambió. Una sonrisa traviesa apareció en su rostro. «De acuerdo, planifiquemos. Pero espero que esto incluya algo divertido, como una clase de surf. Siempre quise aprender». «¿Surf?». Alejandro parpadeó, sorprendido. «No es precisamente lo que llamaría seguro. ¿No eres tú el que siempre dice que tu función es prevenir problemas? Entonces ven conmigo y prevén cualquier cosa peligrosa». A regañadientes, Alejandro accedió. Unas horas después, estaban en una playa aislada, con tablas de surf alquiladas y un instructor local que tenía un acento marcado y una energía contagiosa. Por supuesto, Renata se había unido al paseo, tomando selfies y provocando a Alejandro siempre que podía. Mientras el instructor explicaba lo básico, Valeria insistía en jugar, tratando de mantener el equilibrio torpemente sobre la tabla en la arena. «Mira, Alex, soy toda una profesional». Movió los brazos de manera exagerada y terminó cayendo de lado, levantando arena por todos lados. Alejandro intentó contener la risa, pero fue en vano. Cuando finalmente entraron al agua, Valeria siguió desafiando a Alejandro. «¿No vas a intentar surfear? Pensé que los expolicías eran valientes. Mi trabajo es mantenerme de pie mientras tú aprendes, dentro y fuera del agua». Respondió, pero su tono ya tenía un toque más relajado. El primer intento de Valeria fue un desastre. Cayó tan pronto como la tabla tocó la ola y emergió con el cabello pegado a la cara y una expresión de indignación. Alejandro no pudo contener la risa esta vez. «Parece que la profesional necesita un poco más de práctica». «Entonces quiero verte intentarlo», retó Valeria, cruzando los brazos. Renata, siempre la animadora, gritó desde la arena. «¡Eso! Alex, demuestra que eres más que una pared con traje». Sin querer perder la compostura, Alejandro se subió a la tabla. La primera ola lo derribó de forma tan torpe que hasta el instructor tuvo que voltearse para no reír. Cuando Alejandro salió a la superficie, encontró a Valeria riendo a carcajadas, una risa genuina y contagiosa que nunca antes había visto. Algo en su pecho se apretó, pero rápidamente desechó el pensamiento. Al final del día, agotados, se tumbaron en la arena a contemplar la puesta de sol. Renata seguía tomando fotos sin parar, mientras Valeria, aún riendo, miró a Alejandro. No sabía que podía ser divertido. Y yo no sabía que podía ser.
Alejandro vaciló antes de responder con una leve sonrisa. Humilde. Oye, Valeria le lanzó un puñado de arena mientras reía. Alejandro simplemente sacudió la cabeza, pero había algo diferente en su mirada. De regreso a la mansión, Alejandro volvió a concentrarse, ajustando alarmas y revisando cámaras. Valeria lo observaba desde el pasillo, sin entender del todo por qué aquel hombre le resultaba tan intrigante. Quizás fuera la forma en que se dedicaba tanto a su trabajo, o tal vez era el hecho de que por primera vez alguien la trataba como una persona real y no como la heredera Montemayor. Esa noche, al acostarse, Valeria sostenía el celular. Un mensaje de Renata apareció en la pantalla. Hoy no solo el mar te derribó, ¿verdad? Valeria suspiró, pero no respondió. Simplemente sonrió al techo. A la mañana siguiente, la mansión Montemayor estaba más agitada de lo normal. Un evento benéfico estaba siendo organizado en la terraza, y Valeria, ya retrasada, fue apresurada por la ama de llaves mientras un equipo de decoración ajustaba cada detalle. Alejandro, como siempre, estaba en la entrada, atento a cada movimiento. «No me digas que vas a quedarte ahí parado todo el día». Valeria pasó junto a él con un vestido largo y elegante, cargando una tablet con la lista de invitados. «Lo haré, si es necesario», respondió, siguiéndola con la mirada. «Sabes que eventos como este son el escenario perfecto para problemas». «Ay, por favor, Alex, es una cena benéfica, no una película de acción», sonrió con aire provocador. Renata apareció de la nada, llevando una bandeja con cócteles coloridos. «Ustedes dos necesitan relajarse. Este es un evento para disfrutar», ofreció un trago a Alejandro, quien lo rechazó de inmediato. «Estoy trabajando», respondió con seriedad. Renata se encogió de hombros. «Un brindis por el guardaespaldas más gruñón de México», dijo levantando su copa antes de beber. Cuando llegó la noche, el evento estaba en pleno apogeo. Los invitados, impecablemente vestidos, conversaban mientras una suave bossa nova sonaba de fondo. Alejandro permanecía en un rincón estratégico, vigilando la multitud. Sus ojos se encontraban frecuentemente con los de Valeria, quien sonreía a los invitados, aunque parecía un poco distraída. De repente, la tensión aumentó. Un hombre que no estaba en la lista intentó entrar, alegando ser conocido de la familia Montemayor. Alejandro, siempre alerta, intervino de inmediato. «El señor no está en la lista. Necesitaré que se retire», dijo con firmeza, bloqueando la entrada. «¿Sabes quién soy?», replicó el hombre, con una voz cargada de arrogancia. Valeria, al percatarse del alboroto, se acercó para resolver la situación. «¿Qué está pasando?», preguntó, lanzándole una mirada a Alejandro. «Este hombre no está en la lista, señorita», respondió Alejandro, sin apartar la vista del intruso. «¡Valeria! Por fin alguien que reconoce mi valor». El hombre abrió los brazos, como si fuera a abrazarla. «Soy Héctor Morales, un viejo amigo de tu padre». Valeria se quedó inmóvil por un momento. El nombre de Héctor Morales no le era desconocido. Era el antiguo socio de su padre, envuelto en escándalos financieros y, según los rumores, en actividades más turbias. «Héctor, qué sorpresa», dijo, forzando una sonrisa. «No sabía que estarías aquí. Supongo que debió haber algún malentendido con la lista de invitados». «Esto pasa todo el tiempo, querida», respondió él, con una sonrisa disimulada. Antes de que Valeria pudiera responder, Alejandro dio un paso al frente. «La señorita Montemayor debe regresar con los invitados. Por favor, acompáñeme para aclarar este malentendido». Su tono era cortés, pero firme. Héctor lo miró por un momento antes de encogerse de hombros. «Claro, claro.
Solo una confusión. Se alejó, pero no sin antes lanzar una mirada que puso a Alejandro aún más alerta. Más tarde, mientras los invitados bailaban y el ambiente se relajaba, Alejandro encontró a Valeria en un rincón de la terraza. Ella miraba al horizonte, pensativa. «¿Estás bien?», preguntó él, acercándose. «Héctor Morales no aparece por casualidad», dijo ella con un tono más serio de lo habitual. «Tiene algo en mente, y no puede ser nada bueno». «Lo monitorearé», respondió Alejandro de inmediato. «No causará problemas». Valeria lo miró. Sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y gratitud. «¿Por qué te importa tanto? Quiero decir, no necesitas hacer más de lo que exige tu trabajo, pero parece que siempre vas más allá». Alejandro vaciló antes de responder. «Porque creo que algunas personas valen el esfuerzo». Ella guardó silencio por un momento y luego sonrió. «Eso fue casi un cumplido, Alex». Él negó con la cabeza, intentando ocultar la leve sonrisa que apareció en sus labios. «No te acostumbres». El resto de la noche transcurrió sin contratiempos, pero ambos sabían que algo había cambiado. La presencia de Héctor Morales era una señal de alerta, pero también había sido el catalizador de una conexión más profunda entre los dos. A la mañana siguiente, la mansión estaba inusualmente tranquila. Valeria había decidido quedarse en casa y, para sorpresa de todos, insistió en que Alejandro tomara un día para relajarse. Por supuesto, él se negó, pero terminó cediendo bajo la condición de permanecer cerca. Ella estaba en el jardín, sentada en una tumbona con un libro en la mano. Alejandro, manteniendo una distancia prudente, hacía anotaciones en su tablet mientras vigilaba la entrada de la propiedad. La tranquilidad fue interrumpida por Renata, quien apareció con un gran sombrero de paja y una bolsa llena de frutas. «Traje refuerzos para tu día de princesa», anunció Renata, lanzándole un mango al regazo de Valeria y otro hacia Alejandro, quien lo atrapó al vuelo con reflejos impecables. «¡Impresionante! Reflejos de guardaespaldas», bromeó Renata. «Pero ¿sabes qué impresionaría más? Que te relajaras. Vamos, Alex, quítate el traje, toma un mango y siéntate». «Estoy bien aquí», respondió él con su tono habitual, pero Renata no se rindió. «Valeria, ¿no crees que parece un robot programado para no divertirse?» Valeria, sin apartar la vista del libro, respondió. «Creo que si sigues provocándolo, terminará huyendo a las montañas». «¿Y dejarte sin protección? Nunca». Renata le guiñó un ojo a Alejandro, quien solo negó con la cabeza. Horas después, mientras Valeria seguía en el jardín, Alejandro recibió una llamada de un contacto sobre Héctor Morales. La información no era precisamente tranquilizadora. Héctor había sido visto en reuniones sospechosas, y había indicios de que podría estar planeando algo relacionado con la familia Montemayor. Decidido a no preocupar a Valeria, Alejandro optó por actuar con discreción. Sin embargo, su postura aún más tensa no pasó desapercibida. «Estás más serio de lo normal», comentó Valeria, cerrando el libro y mirándolo. «¿Qué sucedió?» «Nada de qué debas preocuparte», respondió él. Pero su evasiva solo despertó más curiosidad en ella. «Alex, estoy cansada de que me traten como a una niña mimada que necesita ser protegida de todo. ¿Qué está pasando?» Alejandro dudó por un momento y luego suspiró. «Héctor Morales podría ser más peligroso de lo que imaginamos. Recibí información de que está involucrándose con personas problemáticas». Valeria arqueó las cejas. «¿Problemáticas? Eso suena a un eufemismo. ¿Y qué planeas hacer al respecto?» «Asegurarme de que no se acerque a ti», respondió Alejandro con firmeza. Valeria se levantó, cruzándose de brazos. «Tal vez deberías enseñarme a defenderme. Quiero decir, si él es tan peligroso, no puedo depender de ti todo el tiempo». Alejandro la miró sorprendido. «¿Quieres aprender defensa personal?» «Quiero»,
«¿Y tú vas a enseñarme?», respondió Valeria con una sonrisa desafiante. Renata, que escuchaba la conversación desde lejos, gritó: «Yo también quiero. Siempre he querido aprender a defenderme de hombres raros en las fiestas». Al día siguiente, Alejandro organizó una pequeña clase improvisada en el césped. Estaba claramente incómodo con la idea, pero no pudo resistirse a la determinación de Valeria. Mientras explicaba los movimientos básicos, Renata hacía comentarios ingeniosos. «Esto parece más un baile que una pelea. Deberíamos estar escuchando salsa», dijo Renata mientras intentaba imitar los movimientos. Valeria, sin embargo, estaba sorprendentemente concentrada. Cada vez que ejecutaba un movimiento correctamente, miraba a Alejandro con una mezcla de orgullo y expectativa. Él, por su parte, hacía correcciones con cuidado, pero no podía ocultar una sonrisa de aprobación. Al final de la clase, Renata se rindió. «Ok, la defensa personal no es lo mío, pero ustedes dos, hay algo pasando aquí, y no intenten negarlo». Valeria reviró los ojos, pero Alejandro desvió la mirada, claramente incómodo. La ligera tensión cómica se rompió cuando Renata les lanzó agua con la manguera del jardín, riendo a carcajadas mientras huía de la revancha de Valeria. Más tarde esa noche, Alejandro revisaba los planes de seguridad en su improvisada oficina en la mansión. Valeria entró sin tocar, llevando 2 tazas de café. «Sé que no duermes mucho, así que pensé que te vendría bien esto». Colocó una de las tazas a su lado. «Gracias», respondió él, sorprendido. «Quiero que sepas que confío en ti, Alex. Aunque no me guste admitirlo, me haces sentir segura». Alejandro levantó la mirada para encontrarla observándolo directamente. «Es mi trabajo». «No, no es solo eso», dijo ella con una leve sonrisa antes de salir de la oficina. Alejandro permaneció inmóvil por unos segundos, mirando la taza de café, antes de finalmente relajarse en su silla. Los días siguientes trajeron una nueva dinámica a la mansión Montemayor. Valeria, ahora llena de energía por las clases de defensa personal, insistía en acompañar a Alejandro en pequeñas rondas por la propiedad. Para él, esto era una distracción. Su concentración parecía disminuir cada vez que Valeria estaba cerca, hablando sin parar sobre los temas más triviales mientras caminaban. «¿Sabías que las margaritas simbolizan pureza y nuevos comienzos?», preguntó Valeria, señalando un macizo de flores en el jardín con un entusiasmo que Alejandro encontraba difícil de ignorar. «No lo sabía», respondió sin apartar la vista del portón principal. «Tal vez deberías aprender más sobre flores. Podría ser útil», lo provocó esperando alguna reacción. Alejandro finalmente la miró con una leve sombra de sonrisa. «Lo anotaré. Estudiar flores para proteger a millonarias curiosas». Valeria rió, pero antes de que pudiera responder, el interfono de la entrada sonó. Alejandro se tensó de inmediato y se dirigió al pequeño panel de control. En el video, un repartidor sostenía una caja grande, alegando que era un regalo para Valeria. «No pedí nada», dijo ella, acercándose para mirar la pantalla, «y por eso vamos a ser precavidos». Alejandro señaló a uno de los otros guardias para que revisara el contenido antes de permitir el acceso. Cuando finalmente abrieron la caja, encontraron un extravagante ramo de flores exóticas con una nota adjunta. Valeria tomó la tarjeta y la leyó en voz alta. «Para la flor más bella de este jardín, con admiración, Héctor». Su expresión cambió de inmediato. «Está empezando a ser más atrevido». Alejandro tomó la nota de sus manos, examinándola cuidadosamente. «Esto no es solo un regalo, es un mensaje». «¿Qué quiere de mí?», preguntó Valeria, cruzándose de brazos, visiblemente incómoda. «Probablemente intimidarte. Mostrar que puede acercarse incluso cuando no es bienvenido», respondió Alejandro, ya pensando en reforzar la seguridad.
En ese momento apareció Renata, sosteniendo un vaso de limonada y pareciendo completamente ajena a la tensión. ¿Por qué el ambiente está tan pesado? ¡Oh, flores! Tomó uno de los pétalos del ramo, lo olió y frunció el ceño. Demasiado perfume. Esto debe ser cosa de alguien que intenta compensar algo. Héctor Morales, respondió Valeria, mientras Renata soltaba la flor de inmediato. ¡Qué asco! ¿Ahora estamos lidiando con acosadores?, preguntó Renata, mirando a Alejandro. ¿Qué haremos? ¿Llamar a la policía o a un exorcista? Alejandro no respondió. Ya estaba al teléfono organizando más medidas de seguridad. Valeria se alejó, sintiendo una mezcla de enojo y frustración. Por más que confiara en Alejandro, odiaba la idea de que Héctor pudiera desestabilizarla. Más tarde esa noche, Valeria encontró a Alejandro en la oficina, inclinado sobre un plano de la mansión, trazando rutas de vigilancia con un marcador rojo. Se detuvo en la puerta, dudando antes de entrar. ¿Crees que esto será suficiente?, preguntó cruzándose de brazos. Ayudará, respondió él sin levantar la mirada. Héctor no es solo un problema que tú puedas resolver, Alex. Esto me afecta directamente. No puedo seguir siendo solo una espectadora. Su voz era firme, pero había un tono de vulnerabilidad. Alejandro dejó de escribir y la miró. Lo sé. Por eso estoy haciendo todo lo que puedo. Pero también necesito que confíes en mí. Confío, dijo ella, acercándose a la mesa. Pero confío más cuando me involucras, y no me salgas con eso de «es por tu propio bien», porque ya escuché eso toda mi vida. Él esbozó una leve sonrisa. Justo, te mantendré informada. Pero, por favor, no salgas corriendo sola a resolver nada, solo si prometes que harás un esfuerzo por, no sé, parecer humano de vez en cuando, bromeó Valeria, haciendo que él soltara una risa baja. Antes de salir de la oficina, Valeria dudó nuevamente. Alex, gracias por preocuparte tanto. Significa mucho. Cuando ella se fue, Alejandro volvió su atención al plano, pero su mente seguía en Valeria. Había algo en su determinación y vulnerabilidad que lo hacía querer protegerla aún más, no solo como parte de su trabajo, sino como algo personal. Al día siguiente, mientras Alejandro ajustaba las cámaras exteriores, Renata apareció con una sonrisa traviesa. «Alex, ¿sabes qué necesitas? Un descanso», dijo, sosteniendo 2 vasos de jugo de sandía. «Estoy bien, gracias», respondió él, pero Renata insistió. «No, en serio, trabajas tanto que acabarás convirtiéndote en parte del sistema de seguridad. Y honestamente, Valeria no es tan difícil de proteger», agregó con un guiño. «Excepto cuando decide aprender surf o meterse en clases de defensa personal». «Renata», empezó Alejandro, pero ella lo interrumpió. Está bien, solo no olvides, incluso los robots necesitan recargar sus baterías», dijo antes de irse, dejando a Alejandro con una leve sonrisa y un pensamiento inquietante. Quizás tenía razón. Se estaba preocupando más de lo que debería. Los preparativos para un viaje inesperado dejaron la mansión Montemayor en completo ajetreo. Don Eugenio había insistido en que Valeria lo acompañara a Cancún para una conferencia importante. A pesar de su inicial reticencia, Valeria aceptó, pero bajo la condición de que Alejandro también fuera. Aún no lograba deshacerse de la sensación de que Héctor Morales estaba tramando algo. El vuelo estuvo marcado por un incómodo silencio entre Valeria y su padre, mientras Alejandro ocupaba un asiento cercano, observando todo con atención. Renata, por otro lado, no perdió la oportunidad de un viaje a la playa y ya planeaba una sesión de fotos en el resort. En el hotel, el ambiente era lujoso, con jardines exuberantes, piscinas infinitas y empleados que parecían modelos de revista. Sin embargo,
Valeria lucía inquieta, lanzando miradas rápidas hacia Alejandro mientras inspeccionaba el lugar. ¿Crees que estoy exagerando?, preguntó cuando finalmente quedaron solos en el balcón de su suite. No lo creo. La precaución nunca está de más, respondió él, aunque su expresión seria se suavizó al notar la preocupación en su rostro. Pero también deberías intentar disfrutar del viaje. No dejes que Morales te robe eso. Valeria suspiró, tratando de asimilar el consejo. Tal vez tengas razón. Quizás una margarita en el bar de la piscina ayude. Casi sonríe, pero mantuvo la postura. Solo no hagas nada sin avisarme. Más tarde, en el área de la piscina, Valeria estaba relajada por primera vez en días. Ella y Renata reían a carcajadas mientras disfrutaban de coloridos cócteles y hacían comentarios sobre los turistas a su alrededor. Alejandro, como siempre, estaba cerca, tratando de mantenerse invisible, pero siempre alerta. «Nunca te relajas, ¿verdad?», preguntó Renata, jalándolo hacia una silla junto a ellas. «Vamos, siéntate. Solo un minuto. Prometo no tomar ninguna foto comprometedora». Alejandro suspiró, pero cedió. Se sentó todavía tenso, mientras Renata lo miraba con los ojos entrecerrados. ¿Alguna vez has pensado en sonreír? Dicen que es bueno para la salud. Valeria rió, pero antes de que pudiera unirse a la provocación, una figura familiar apareció a lo lejos. Héctor Morales estaba en el lobby, conversando animadamente con un grupo de hombres. El ambiente relajado de Valeria desapareció de inmediato. «Está aquí», susurró a Alejandro, quien ya se había puesto de pie. «Quédate aquí, voy a verificar», ordenó Alejandro. Pero Valeria no estaba dispuesta a obedecer tan fácilmente. «No, iré contigo, ya no voy a huir de él», dijo con firmeza. Alejandro dudó, pero la mirada decidida de Valeria lo convenció. Juntos caminaron hasta el lobby, donde Morales los vio acercarse y abrió una sonrisa amplia y falsa. «Valeria, qué agradable sorpresa», dijo con una voz melosa. «¿Qué quieres, Héctor?», preguntó directamente, ignorando su tono amigable. «Nada más que un encuentro casual. Este es un evento muy importante, ya sabes. Muchos negocios en juego», respondió, aunque su mirada se desvió hacia Alejandro. «Y este debe ser el famoso guardaespaldas. He oído mucho sobre ti. Solo hago mi trabajo», respondió Alejandro, con voz firme. Morales soltó una risa baja. «Un trabajo admirable, estoy seguro. Bueno, no quiero interrumpir. Disfruten su estadía». Dio un paso atrás, pero antes de irse, lanzó una mirada fría a Valeria. «Nos veremos pronto». Cuando Morales se alejó, Alejandro se giró hacia Valeria. «¿Estás bien?». «Estoy, pero no voy a mentir. Me asusta», admitió, y Alejandro notó algo diferente en ella, una honestidad que rara vez mostraba. «Vamos a reforzar la seguridad, y quiero que me avises si intenta algo», dijo con una voz más suave. «Eres un poco mandón, ¿lo sabías?». Valeria intentó aliviar la tensión con una sonrisa, pero Alejandro no rió, solo la miró por un momento antes de asentir. Esa noche, la cena en la terraza del hotel fue un contraste bienvenido al tenso día. Renata lideraba las conversaciones, describiendo divertidos detalles de sus intentos por hacer yoga en la arena, mientras que don Eugenio, aunque reservado, parecía relajado. Valeria, sin embargo, estaba más callada. Alejandro, desde un rincón estratégico, lo notó y, cuando la conversación terminó, la siguió discretamente hasta la playa. Estaba descalza, con los pies en el agua y la mirada perdida en el horizonte. «¿Pensando en escapar?», bromeó él, con un toque de humor sutil en su voz. «Tal vez, pero me encontrarías», respondió ella sin girarse. Él guardó silencio por un momento antes de decir: «Eres más fuerte de lo que crees, Valeria». Ella finalmente lo miró, sorprendida por su sinceridad. «¿Tú crees?».
Estoy seguro, respondió Alejandro, y había algo en su tono que hizo que Valeria sonriera, aunque fuera un poco. Por unos minutos permanecieron allí en silencio, con el sonido de las olas llenando el espacio entre ellos, y por primera vez parecía que no hacían falta palabras. A la mañana siguiente, Alejandro se despertó temprano, como de costumbre. El hotel todavía estaba tranquilo, con solo el sonido distante de las olas rompiendo en la playa. Aprovechó el momento para hacer una última revisión del perímetro antes de que Valeria y don Eugenio bajaran a desayunar. Mientras caminaba por el área de la piscina, vio a Valeria sentada sola en una tumbona, usando unos enormes lentes de sol y sosteniendo una taza de café. ¿Dormiste bien?, preguntó acercándose. «Dormí demasiado bien, lo cual es extraño», respondió ella, bajando los lentes para mirarlo. «Deberías intentarlo, Alex. Es revitalizante». «Lo pensaré», dijo con un toque de sarcasmo que hizo que Valeria sonriera. Antes de que pudieran continuar la conversación, Renata apareció cargando una bolsa llena de protector solar y revistas. «Buenos días a ambos», dijo animada. «Alex, deberías quitarte esos zapatos y disfrutar un poco de la arena. Mejorará tu humor». «Mi humor está excelente», respondió Alejandro, desviando la mirada. «Claro que sí», se burló Renata antes de dejarse caer en una tumbona junto a Valeria. Mientras las dos reían y susurraban sobre algo que Alejandro prefirió ignorar, recibió una notificación en su celular. Era una actualización de sus contactos, informando que Héctor Morales había dejado el hotel durante la madrugada. La noticia le trajo un alivio inmediato, pero también lo hizo cuestionarse el motivo de la partida repentina. Discretamente se alejó para llamar a su equipo y confirmar los detalles. Más tarde, mientras don Eugenio participaba en una conferencia en el salón principal del hotel, Valeria sugirió dar un paseo al mercado local, algo que Alejandro rechazó de inmediato. «No es seguro, es demasiada exposición, y Morales pudo haber dejado a alguno de sus aliados aquí», argumentó. «Alex, él ya se fue, y tú dijiste que la seguridad es cuestión de equilibrio. Así que equilibremos mi vida», respondió Valeria con una mirada desafiante. «Además, Renata quiere comprar algo auténtico para Instagram». Renata, que estaba en la puerta, agitó la mano con entusiasmo. «Sí, llamémoslo aventura cultural supervisada». Con cierta renuencia, Alejandro accedió. El trío caminó por las bulliciosas calles del mercado, con Alejandro siempre un paso detrás, atento a cualquier movimiento sospechoso. Valeria parecía despreocupada, fascinada por los colores vibrantes, los aromas de las especias y la energía del lugar. «Mira, Alex», exclamó Valeria, sosteniendo un collar hecho a mano. «¿No es hermoso?» «Es bonito», admitió él, sin quitar los ojos del entorno. «Deberías probar algo también, quizás un sombrero». Lo provocó, señalando un puesto cercano. Renata rió y de inmediato comenzó a escoger sombreros extravagantes para que Alejandro los probara. A pesar de su resistencia inicial, terminó poniéndose un enorme sombrero que hizo que ambas estallaran en carcajadas. «Ahora pareces menos un guardaespaldas y más un...». Valeria hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Un mexicano típico en una película antigua». «Muy graciosa», respondió él con seriedad, pero no pudo evitar una pequeña sonrisa. Mientras regresaban al hotel, Alejandro notó un auto negro estacionado en una esquina. Sus instintos se activaron, pero no dijo nada para no alarmar a Valeria. Sin embargo, al llegar al hotel, pidió discretamente a su equipo que investigara el vehículo. Esa noche, un elegante banquete fue organizado en la terraza del hotel para clausurar la conferencia. El ambiente era sofisticado, con mesas decoradas con flores tropicales y luces parpadeando al fondo.
Valeria llevaba un vestido simple pero impecable, y Alejandro, aunque estaba allí trabajando, no pudo evitar notar cuánto había cambiado desde que la conoció. Durante la cena, mientras Renata intentaba convencer a un grupo de empresarios de invertir en una idea absurda para abrir un café sustentable con temática de gatos, Valeria se acercó a Alejandro, que estaba parado junto a la escalera. «Sabes que podrías disfrutar un poco, ¿no? No necesitas quedarte ahí como una estatua», dijo, sosteniendo una copa de vino. «Estoy bien aquí», respondió él, aunque su voz tenía un tono más relajado. «Alex, ¿por qué nunca hablas de ti? Siempre estás tan enfocado en mí, en mi papá, en nuestra seguridad. Pero, ¿quién eres fuera de eso? Creo que mi vida no es tan interesante como la tuya», dijo, desviando la mirada. «Tal vez sea más interesante de lo que imaginas», respondió ella, inclinando levemente la cabeza, como esperando que él revelara algo. Antes de que pudiera responder, el sonido de vidrio rompiéndose llamó la atención de todos. Un mesero había dejado caer una bandeja, pero Alejandro evaluó rápidamente el ambiente, colocándose instintivamente entre Valeria y la multitud. Ella notó el gesto y puso una mano en su brazo. «Estoy bien», dijo suavemente, y él se relajó un poco. Aunque la noche terminó sin incidentes, Alejandro no pudo sacudirse la sensación de que algo estaba por venir. Al regresar a su habitación, revisó los informes enviados por su equipo. El auto negro seguía estacionado cerca del mercado, sin identificación. Héctor Morales había dejado una sombra, incluso estando ausente. El amanecer en Cancún trajo un cielo teñido de naranja y rosa, pero la belleza del paisaje era eclipsada por la inquietud de Alejandro. Había pasado parte de la madrugada revisando los reportes sobre el auto negro. Aunque no había registros de actividades sospechosas, algo sobre la situación lo incomodaba profundamente. Mientras caminaba hacia el área del desayuno, encontró a Valeria ya sentada en una mesa junto a la piscina, disfrutando de un plato de frutas tropicales. Parecía tranquila, pero Alejandro sabía que, detrás de esa fachada, su mente trabajaba tan rápido como la de él. «Buenos días, Alex. Pareces cansado», comentó Valeria, señalando la silla junto a ella. «Noche larga», respondió él, sentándose. «¿Estás bien?» «Sí, pero deberías dormir más. Me voy a sentir culpable si mi guardaespaldas se desmaya por agotamiento», bromeó, aunque en su voz había un toque de preocupación genuina. Antes de que Alejandro pudiera responder, Renata apareció con 2 tazas de café, vistiendo un vestido estampado que parecía un caleidoscopio ambulante. «Ustedes 2 necesitan café cargado. Hoy es día de aventura», anunció, colocando las tazas en la mesa. «¿Qué tipo de aventura planeaste ahora?», preguntó Alejandro, levantando una ceja. «Relájate, Alex. Nada peligroso. Bueno, no demasiado. Vamos a dar un paseo en barco. Valeria estuvo de acuerdo y ya lo organicé todo», respondió Renata con una sonrisa que parecía gritar: «Confía en mí, aunque no deberías. Paseo en barco». Alejandro miró a Valeria, quien se encogió de hombros. «Pensé que sería bueno salir un poco. Además, Renata fue muy convincente». «Eso nunca es una buena señal», suspiró Alejandro, sabiendo que no podría cambiar los planes. Más tarde, en el muelle, lo recibió un capitán local que irradiaba simpatía y olía a protector solar. El barco era pequeño, pero cómodo, y el grupo rápidamente se acomodó mientras el capitán explicaba el itinerario. Alejandro permaneció de pie, cerca del borde, observando el horizonte y asegurándose de que nadie lo siguiera. Renata, como de costumbre, asumió el papel de fotógrafa no oficial, tomándose selfies con Valeria e incluso intentando convencer a Alejandro de participar. Sin embargo, él se mantuvo firme. «Eres un desafío fotográfico, ¿sabías?
se quejó Renata, mientras Valeria reía. Alex prefiere pasar desapercibido, comentó Valeria, aunque su voz tenía un tono cálido. Cuando el barco llegó a una zona más tranquila, el capitán sugirió una pausa para nadar. Renata fue la primera en lanzarse al agua, seguida por Valeria, quien reía mientras intentaba convencer a Alejandro de unirse. «No, estoy bien aquí», dijo, cruzando los brazos. «Vamos, Alex, necesitas vivir un poco», insistió Valeria, salpicándole agua. Alejandro no respondió, pero con el incentivo del capitán y las constantes provocaciones de Renata, finalmente cedió. Se quitó los zapatos y entró al agua, aunque manteniendo su típica seriedad. «No fue tan difícil, ¿verdad?», dijo Valeria, sonriendo. «No fue tan fácil como parece», respondió él, aunque su tono era más ligero. Mientras nadaban, el capitán mencionó que una pequeña isla estaba cerca y sugirió una visita rápida. Alejandro dudó, pero aceptó, con la condición de que permanecieran siempre a la vista. La isla era un refugio aislado, con arena blanca y vegetación exuberante. Valeria caminaba descalza por la playa, recogiendo pequeñas conchas y sonriendo, como si, por un momento, todos los problemas hubieran desaparecido. Alejandro la seguía de cerca mientras Renata exploraba con su cámara. «Es hermoso, ¿no crees?», preguntó Valeria, mirando a Alejandro. «Sí», respondió él, aunque sus ojos estaban más enfocados en ella que en el paisaje. El momento se interrumpió cuando Alejandro recibió un mensaje en su celular. Lo revisó rápidamente y frunció el ceño. El auto negro había sido visto nuevamente, ahora cerca del muelle. «Tenemos que regresar», dijo, y su expresión seria alertó de inmediato a Valeria. El regreso al barco fue rápido y silencioso. Alejandro no reveló los detalles, pero era evidente que algo lo preocupaba. De camino al hotel, llamó a su equipo para dar instrucciones de reforzar la seguridad. Al llegar al muelle, Alejandro se tensó al ver que el auto negro estaba estacionado cerca, pero vacío. Mantuvo a Valeria y Renata cerca mientras revisaba los alrededores. A pesar de la tensión, no hubo incidentes y lograron regresar al hotel a salvo. Esa noche, mientras Alejandro revisaba las imágenes de las cámaras de seguridad, Valeria tocó a la puerta de su oficina improvisada en la habitación. «Alex, tienes que decirme qué está pasando», dijo, entrando antes de que él pudiera responder. «Sé que algo anda mal y quiero saber la verdad». Él suspiró mientras cerraba la laptop. «Hay un auto sospechoso que nos ha estado siguiendo desde el mercado. Aún no sabemos quién está detrás de esto, pero no voy a correr riesgos». «¿Y crees que esconderme eso me protege?», preguntó Valeria, cruzando los brazos. «Creo que evita que te preocupes», respondió Alejandro, aunque en su tono había un dejo de disculpa. «Ya estoy preocupada», dijo ella, con una voz más suave. «Pero confío en ti, Alex. Y eso significa que también puedes confiar en mí». Alejandro la observó por un momento antes de responder. «Confío en ti, y prometo que no volveré a ocultarte nada». Valeria asintió, pero antes de salir, se detuvo en la puerta y lo miró. «No olvides dormir. Incluso los héroes necesitan descansar». Alejandro rió bajo. «Lo intentaré». El día comenzó con Alejandro recibiendo un mensaje urgente de su equipo mientras inspeccionaba el perímetro del hotel. Habían identificado al ocupante del auto negro, Raúl Delgado, un conocido asociado de Héctor Morales con un historial de actividades ilegales. Aquello confirmó lo que Alejandro temía. Héctor estaba jugando un juego peligroso y Valeria era la pieza clave. Antes de compartir la información, Alejandro encontró a Valeria en el restaurante del hotel. Estaba sentada con don Eugenio, discutiendo algo en un tono bajo y serio.
Cuando él se acercó, Valeria notó su expresión tensa. «Alex, ¿pasó algo?», preguntó frunciendo el ceño. «Necesitamos hablar», respondió él, lanzándole una mirada a don Eugenio, quien asintió, dándoles espacio. Alejandro le explicó todo: el auto negro, la conexión con Héctor y el peligro inminente. Valeria escuchó atentamente, y aunque su rostro mostraba preocupación, también había una determinación que Alejandro comenzaba a reconocer como parte de ella. «¿Entonces eso es todo? ¿Héctor nos está siguiendo? ¿Quiere intimidarme?», preguntó con firmeza. «Es más que intimidación. Está presionando. No sabemos qué busca exactamente, pero necesitamos salir de aquí», dijo Alejandro, y su voz reflejaba la gravedad de la situación. «¿Salir de aquí? ¿Y huir, como siempre?», replicó Valeria, cruzando los brazos. «No es huir, es estrategia», corrigió Alejandro. «Necesitamos garantizar tu seguridad mientras descubrimos cuál será su próximo movimiento». Valeria suspiró, pero asintió. «Está bien, pero quiero involucrarme. Nada de esconderme en un rincón». Alejandro dudó, pero finalmente cedió. «De acuerdo, pero seguirás mis instrucciones». Mientras Alejandro preparaba todo para la partida, Renata apareció con una energía despreocupada que contrastaba con el momento. Llevaba un sombrero extravagante y sostenía una bebida que evidentemente no era café. «¿Qué está pasando?». «Alex está más tenso de lo normal». «¿Esto es serio?», preguntó mirando a Valeria. «Muy serio. Héctor Morales, el auto negro, amenazas. Ya sabes, lo típico de nuestra vida ahora», respondió Valeria con un tono sarcástico, aunque Renata percibió el nerviosismo detrás de sus palabras. «Bien, entonces estamos en modo misión», dijo Renata, quitándose las gafas de sol y mirando a Alejandro. «¿Qué hago? Soy excelente para crear distracciones». Alejandro le lanzó una mirada rápida antes de responder. «Solo sigue el plan y mantente cerca». La salida hacia un lugar más seguro se organizó discretamente. Don Eugenio permaneció en el hotel bajo estricta vigilancia, mientras Valeria, Alejandro y Renata partieron en un auto alquilado. El camino sinuoso, rodeado de vegetación densa, parecía demasiado tranquilo, lo que solo aumentaba la tensión. Durante el trayecto, Renata, siempre buscando aliviar el ambiente, comenzó a contar historias de citas desastrosas que había tenido en aplicaciones de citas. «Y entonces el tipo me dijo que era espiritual, pero en realidad quería convencerme de vender todo y mudarme a una cabaña en el bosque», concluyó Renata, sacándole una risa inesperada a Valeria. «Quizás tenía razón. Escapar al bosque ahora no suena tan mal», bromeó Valeria, mirando a Alejandro, quien no pudo evitar una leve sonrisa. «Prefiero un plan menos drástico», respondió manteniendo los ojos en el camino. Llegaron a una casa aislada en la costa, un lugar discreto que Alejandro había preparado previamente para emergencias. Mientras Renata exploraba los alrededores y Valeria bajaba del auto, Alejandro hizo una última revisión del perímetro. «¿Es seguro?», preguntó Valeria cuando él se acercó. «Tan seguro como puede ser, pero no bajemos la guardia», respondió Alejandro con seriedad. A pesar de la aparente tranquilidad del lugar, Alejandro no podía ignorar la sensación de que la amenaza de Héctor aún estaba latente. «Por ahora sí, pero quiero que estés alerta. Si algo te parece extraño, avísame de inmediato», dijo Alejandro, mirándola directamente a los ojos. «Alex, ¿realmente crees que intentará algo aquí?», preguntó Valeria en voz baja. «No puedo descartar esa posibilidad», respondió él, y su tono sincero le provocó a ella una mezcla de aprehensión y confianza. Más tarde, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo con tonos cálidos, Valeria estaba sentada en la terraza de la casa, mirando el horizonte.
Alejandro apareció con un vaso de agua. ¿Estás bien?, preguntó sentándose a su lado. Estoy intentando estarlo. Es curioso, ¿sabes? Siempre pensé que mi vida estaba llena de drama, pero ahora veo que todo era superficial. Esto es real, dijo, mirándolo. Estás manejándolo mejor que la mayoría de las personas, respondió él con una pequeña sonrisa. Tal vez sea porque te tengo a ti, dijo ella en voz baja, sorprendida por sus propias palabras. Alejandro guardó silencio por un momento antes de responder. Y tú me tienes a mí, siempre. El momento fue interrumpido por Renata, quien entró corriendo a la terraza. Sé que están teniendo un momento aquí, pero tenemos un problema. Alguien se está acercando. Alejandro se levantó de inmediato y siguió a Renata hacia el interior de la casa, sus sentidos en alerta máxima. Valeria lo siguió, la tensión evidente en su rostro. Afuera, las luces de un vehículo atravesaban la oscuridad de la carretera aislada, acercándose lentamente. «Quédate dentro de la casa», ordenó Alejandro con firmeza, volviéndose hacia Valeria y Renata. «¿Y tú? ¿Vas a enfrentarlo solo?», replicó Valeria, cruzándose de brazos. «Esto es mi trabajo», respondió él, sacando discretamente la pistola de su funda. Renata intentó aliviar la tensión, pero su voz sonó nerviosa. «Si necesitas refuerzos, puedo lanzar una chancla con plataforma. Son pesadas». «Agradezco la oferta», respondió Alejandro con una leve sonrisa antes de salir a la terraza. El auto se detuvo frente a la entrada de la casa, y por unos segundos hubo solo silencio. Entonces, la puerta del vehículo se abrió, y Alejandro levantó la pistola, preparado para cualquier cosa. La tensión se rompió cuando un hombre salió del coche con las manos en alto, iluminado por los faros. Era uno de los miembros de seguridad que Alejandro había dejado de guardia en Cancún. «Tranquilo, Alejandro, soy yo, Mateo», gritó el hombre, aliviando la atmósfera pesada. Alejandro bajó la pistola y se acercó. «¿Qué haces aquí? No se suponía que debías dejar a don Eugenio». Mateo explicó que, tras la desaparición repentina de Héctor Morales, don Eugenio había insistido en que verificara personalmente si Valeria estaba segura. Alejandro escuchó con atención, pero algo en la situación no le parecía del todo correcto. Le pidió a Mateo que entrara y revisó el auto por seguridad antes de relajarse completamente. Dentro de la casa, Renata ya se había acomodado nuevamente, esta vez con una taza de té y una expresión casi teatral de alivio. «Bueno, eso fue intenso. ¿Podemos considerar un día sin más visitas inesperadas?» «Esperemos que sí», respondió Valeria, aunque todavía parecía inquieta. Más tarde esa noche, mientras todos intentaban descansar, Alejandro no lograba deshacerse de una sensación de alerta. Revisó las cámaras instaladas alrededor de la casa y los reportes enviados por su equipo. Nada parecía fuera de lugar, pero su intuición le decía que algo estaba a punto de suceder. Cerca de la medianoche, un ruido repentino afuera lo puso en alerta. Tomó nuevamente su pistola y salió a investigar. Valeria, que seguía despierta, notó su salida y lo siguió, ignorando su orden anterior de permanecer dentro de la casa. En el patio, Alejandro encontró huellas recientes en la arena cerca de la entrada. Miró a su alrededor, sus ojos atentos a cualquier movimiento. Valeria, que se acercó silenciosamente, susurró: «¿Crees que fue Héctor?» «Podría haber sido cualquiera, pero no vamos a correr riesgos», respondió él, su tono bajo pero firme. Antes de que pudieran investigar más, escucharon el sonido de un vidrio rompiéndose dentro de la casa. Alejandro tomó a Valeria del brazo de inmediato y la guió de regreso al interior. Allí encontraron a Renata en la sala de estar, sosteniendo un cojín como si fuera un arma.
«Alguien intentó entrar por la ventana», dijo, señalando los vidrios rotos esparcidos por el suelo. Alejandro evaluó rápidamente la situación, pidiéndoles a ambas que se alejaran mientras revisaba las otras habitaciones. Cuando regresó, su expresión era seria. «Ya no están aquí, pero esto fue una advertencia», dijo, mirando directamente a Valeria. «¿Una advertencia de qué?», preguntó ella, cruzándose de brazos. «De que saben dónde estamos», respondió Alejandro. «Tenemos que movernos otra vez, y esta vez será más difícil». Mientras Alejandro trazaba nuevos planes para garantizar la seguridad de todos, Valeria notó algo en su rostro. Cansancio. Sí, pero también frustración. Estaba cargando un peso enorme, y ella no podía ignorarlo. «Alex», dijo suavemente, llamando su atención. «No tienes que hacer esto solo. Estamos juntos en esto. Mi trabajo es asegurarme de que estés a salvo», respondió él, aunque su tono era menos defensivo. «Y mi trabajo es asegurarme de que no te destruyas en el proceso», replicó ella, y sus miradas se encontraron en un momento cargado de significado. Renata, quien observaba atentamente, interrumpió con un suspiro dramático. «Todo esto es muy emocionante, pero, en serio, necesitamos reforzar esas ventanas antes de dormir». Esa madrugada, Alejandro permaneció vigilando mientras Valeria y Renata intentaban descansar. Sabía que la situación estaba escalando y que Héctor no se rendiría fácilmente. Pero al observar a Valeria durmiendo tranquilamente en el sofá, se dio cuenta de que haría cualquier cosa por protegerla, incluso arriesgarlo todo. El amanecer en la casa aislada trajo un silencio inquietante. Alejandro ya estaba despierto, revisando los perímetros y monitoreando las cámaras. Valeria y Renata seguían durmiendo en la sala, donde habían decidido quedarse juntas después del incidente de la noche anterior. Mateo preparaba un café fuerte en la cocina, pero su expresión era tan tensa como la de Alejandro. «¿Alguna novedad?», preguntó Mateo, entregándole una taza. «Nada. Y eso me preocupa aún más. Héctor nunca juega para perder», respondió Alejandro, mirando las pantallas del monitoreo. Poco después, Valeria despertó y se unió a ellos, visiblemente cansada, pero decidida. Notó que Alejandro estaba más tenso de lo habitual y decidió romper el hielo. «Entonces, ¿cuál es el plan? ¿O vamos a vivir aquí para siempre como en una película de terror?», dijo con una sonrisa forzada. «Estamos reorganizando el esquema de seguridad», respondió Alejandro, evitando mirarla directamente. «Alex, necesitas algo más que cámaras y vigilancia. Vamos a salir de esta situación con un poco de estrategia», insistió, sentándose a la mesa con ellos. Renata apareció poco después, bostezando y sosteniendo un pedazo de pan. «Solo digo, si el plan incluye donas, me apunto». El intento de humor fue interrumpido por una notificación en la laptop de Alejandro. La revisó rápidamente y su expresión se endureció. El sistema había captado movimiento cerca de la carretera que llevaba a la casa. 3 autos. «Ya están aquí», dijo en voz baja, pero la gravedad de sus palabras hizo que todos se pusieran de pie. Alejandro rápidamente instruyó a Mateo para que ayudara a Renata y Valeria a esconderse en el sótano mientras él evaluaba la situación. Valeria, sin embargo, dudó en obedecer. «No voy a esconderme mientras tú enfrentas esto solo», declaró. «No tenemos tiempo para discutir. Ve ahora», ordenó Alejandro, y la firmeza en su voz finalmente la hizo ceder. Desde el sótano, Valeria y Renata podían escuchar voces afuera y sonidos amortiguados. Renata trató de aliviar la tensión susurrando: «Creo que deberíamos usar mi plan de la chancla con plataforma. Es subestimado». Valeria dejó escapar una risa breve, pero sus ojos permanecían fijos en la puerta que llevaba al piso de arriba. Apenas escuchaba a Renata.
Su mente estaba completamente enfocada en Alejandro y el peligro que enfrentaba. Afuera, Alejandro estaba estratégicamente posicionado detrás de un árbol, observando a los hombres bajar de los autos. Héctor Morales no estaba entre ellos, pero los matones estaban armados y claramente decididos. Logró neutralizar a uno de los hombres sin ser visto, pero los demás pronto detectaron su presencia y comenzó un tiroteo. Dentro de la casa, Valeria no pudo seguir esperando. Contra las instrucciones de Alejandro, tomó una de las armas que Mateo había dejado y subió las escaleras, dejando a Renata atrás. Cuando llegó a la sala, encontró a Alejandro en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con uno de los hombres que había entrado por una ventana. Sin pensarlo, Valeria usó uno de los movimientos que él le había enseñado en las clases de defensa personal y logró desarmar al hombre, derribándolo con una fuerza que incluso la sorprendió a ella misma. «Te dije que te quedaras abajo», exclamó Alejandro, aún recuperando el aliento, aunque había un tono de orgullo en su voz. «Y yo dije que no iba a quedarme escondida», respondió Valeria, devolviéndole el arma. Los dos unieron fuerzas para neutralizar a los otros hombres, trabajando con una sincronía inesperada. Cuando todo terminó, Alejandro revisó el perímetro una vez más para asegurarse de que ninguno de ellos hubiera escapado. Mateo, quien había salido para ayudar en los últimos momentos, trajo buenas noticias. La policía estaba en camino, gracias a una llamada que Renata había hecho. «Sabía que mi talento para el drama telefónico sería útil», comentó Renata cuando todos se reunieron nuevamente en la sala. A pesar del alivio momentáneo, Alejandro sabía que esto era solo el principio. Los matones capturados se negaron a hablar, pero el mensaje era claro. Héctor no iba a rendirse. Más tarde, mientras Mateo reforzaba las defensas y Renata descansaba, Alejandro encontró a Valeria en la terraza. Estaba sentada, mirando el horizonte con una mirada distante. «Estuviste increíble hoy», dijo, sentándose a su lado. «Solo hice lo que tenía que hacer», respondió ella, con una voz más suave. «Eso no significa que no esté asustada. El miedo es normal, lo que importa es cómo lo manejas», dijo Alejandro, mirándola con una expresión que ella nunca había visto antes. «Y lo manejaste mejor que la mayoría». Valeria lo miró, sorprendida por la sinceridad de su tono. «Alex, sé que piensas que esto es solo trabajo para ti, pero siento que es más que eso». Alejandro desvió la mirada por un momento, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. «Tal vez lo sea», respondió finalmente, y la simplicidad de su respuesta dejó a Valeria sin palabras. Ambos permanecieron en silencio, compartiendo ese momento mientras el cielo comenzaba a oscurecerse. Incluso con el peligro aún presente, había algo en ese instante que parecía indestructible. La mañana siguiente, el amanecer trajo un ambiente más pesado a la casa aislada. Alejandro había pasado la noche revisando la información obtenida por la policía, mientras Valeria, a pesar de estar exhausta, no logró dormir bien. La sombra de Héctor seguía presente, imposible de ignorar. En la cocina, Renata intentaba animar el ambiente, cocinando huevos mientras cantaba de manera exagerada. «Vamos, equipo. Un buen desayuno puede resolver cualquier crisis existencial o persecución criminal». Valeria entró con una sonrisa ligera pero forzada. «Renata, ¿crees que unos huevos revueltos pueden protegernos de hombres armados? Tal vez no, pero te mantendrán con energía para enfrentarte a lo que sea», respondió Renata con un guiño. «Además, comer juntas es bueno para la moral, ¿verdad, Alex?» Alejandro, quien acababa de entrar en la cocina, tomó una taza de café. «La moral está bien, Renata. Gracias». Valeria se acercó a él, observando la expresión seria en su rostro. «¿Alguna novedad?» «Ninguna. Héctor sigue desaparecido.
respondió, aunque su tono sugería que estaba ocultando algo más. Un enfrentamiento necesario. Más tarde, mientras Alejandro revisaba los esquemas de seguridad con Mateo, Valeria decidió enfrentarlo. Sabía que él intentaba protegerlos a todos, pero también sabía que tenía la tendencia de cargar el peso solo. «Alex, necesito hablar contigo», dijo, entrando en el pequeño despacho improvisado. «¿Qué sucede?», preguntó él, sin levantar la vista del mapa. «No intentes engañarme. Sé que estás ocultando algo», dijo, cruzándose de brazos mientras lo observaba. Alejandro suspiró y finalmente la miró. «Recibimos información de que Héctor fue visto en una propiedad cercana. Es un lugar conocido por transacciones ilegales, pero aún no tenemos certeza». «¿Y planeabas ir solo a encargarte de esto?», preguntó Valeria, con indignación en su voz. «No puedo arriesgarlos a ustedes», respondió él, pero ella negó con la cabeza. «Somos parte de esto, Alex. No puedes seguir tratándome como si necesitara ser protegida de todo. Quiero ayudar». Antes de que Alejandro pudiera responder, Mateo entró en la sala con una expresión preocupada. «Acabo de recibir otra llamada. Parece que Héctor se está moviendo. Podría estar viniendo hacia aquí». La tensión en la casa aumentó de inmediato. Alejandro comenzó a coordinar un plan de evacuación, pero Valeria lo interrumpió. «No, nada de huir. Vamos a enfrentarlo aquí», dijo Valeria con una firmeza que sorprendió a todos en la sala. Renata, que había entrado silenciosamente, levantó la mano. «Solo para que quede claro, apoyo enfrentarlo, pero ¿puedo esconderme en un armario o algo así durante el enfrentamiento?». A pesar de la tensión, Valeria dejó escapar una pequeña risa. «Renata, eres más valiente de lo que crees. O tal vez solo un poco terca», respondió Renata, agarrando una sartén como si fuera un arma. Con todos en la casa en alerta, Alejandro comenzó a preparar trampas improvisadas en el perímetro, mientras Mateo asumía una posición estratégica para vigilar la carretera. Valeria, decidida a ser útil, ayudó a reforzar las entradas, mientras Renata mantenía el ánimo arriba ofreciendo chocolate a todos. Cuando cayó la noche, el silencio fue interrumpido por el sonido de un motor a lo lejos. Alejandro señaló a todos que tomaran sus posiciones. Los faros del vehículo iluminaron brevemente la entrada antes de apagarse. Luego, pasos resonaron en la oscuridad. Héctor Morales apareció, acompañado de 2 hombres. Llevaba una sonrisa fría y calculadora, como si ya hubiera ganado. «Valeria», llamó, su voz resonando en la noche, «hagámoslo simple. Sal y nadie saldrá lastimado». Desde el interior, Alejandro hizo un gesto para que todos permanecieran en silencio. Sabía que Héctor estaba mintiendo, pero no podía subestimarlo. Con movimientos rápidos, salió por la puerta lateral, posicionándose para sorprenderlo. Valeria observaba todo con el corazón acelerado. Quería ayudar, pero sabía que debía confiar en Alejandro. Sin embargo, cuando escuchó a Héctor mencionar a don Eugenio, algo dentro de ella cambió. Salió de su escondite antes de que Alejandro pudiera detenerla. «Estoy aquí, Héctor. ¿Qué quieres?», preguntó manteniendo su voz firme. Héctor sonrió, sorprendido por su valentía. «Ah, Valeria, siempre tan valiente. Solo quiero lo que es mío. Tu familia me debe». Antes de que Héctor pudiera continuar, Alejandro lo sorprendió por detrás, inmovilizándolo mientras Mateo enfrentaba a los otros 2 hombres. Valeria aprovechó el momento para actuar, usando las habilidades que había aprendido en las clases de defensa personal para desarmar a uno de los matones. El enfrentamiento terminó rápidamente, con Héctor y sus hombres rendidos. La policía, que Alejandro había llamado con anticipación, llegó poco después para arrestarlos. Héctor lanzó una última mirada a Valeria antes de ser llevado. Más tarde, mientras todos intentaban procesar lo sucedido,
Alejandro encontró a Valeria en la terraza. «Estuviste increíble hoy», dijo con una sonrisa genuina. «Creo que finalmente aprendí del mejor», respondió ella, devolviéndole la sonrisa. Alejandro dudó antes de decir: «Nunca habría logrado esto sin ti. No solo hoy, sino en todo». Valeria lo miró por un momento antes de responder. «Alex, eres lo mejor que me ha pasado. Y no lo digo solo como mi guardaespaldas». Alejandro no respondió con palabras. Simplemente se inclinó y la besó, un gesto lleno de todo lo que había guardado hasta ese momento. Desde lejos, Renata observaba la escena y gritó: «¡Por fin! Ahora puedo retirarme como Cupido oficial». El amanecer siguiente. La mañana trajo una sensación distinta a la casa aislada. Con Héctor Morales finalmente tras las rejas, la amenaza parecía haberse disipado, aunque los recientes acontecimientos seguían pesando en la mente de todos. Alejandro estaba en la terraza, mirando el horizonte con una mezcla de alivio y agotamiento. El sonido de pasos ligeros detrás de él lo hizo girarse. Era Valeria. «¿Alguna novedad?», preguntó sosteniendo 2 tazas de café y extendiéndole una. «Ninguna. Mateo está coordinando con la policía para asegurarse de que todo esté resuelto», respondió tomando la taza. «¿Y tú? ¿Lograste dormir?» «No mucho. Creo que sigo procesando todo», dijo, sentándose a su lado. Hubo un silencio cómodo entre los dos antes de que Valeria finalmente hablara. «Alex, ¿crees que esto terminó? Quiero decir, ¿realmente terminó?» Alejandro la miró, y por primera vez su expresión no era de preocupación, sino de algo más profundo. «Héctor ya no está en el camino, y mientras yo esté aquí, nada volverá a amenazarte». Valeria sonrió, pero había algo en su expresión que sugería que estaba pensando más allá de la seguridad. «Creo que voy a extrañar esto. Tenerte cerca todo el tiempo». Alejandro dudó, buscando las palabras correctas. «Sabes que haría cualquier cosa por ti, ¿verdad?» «Lo sé», respondió suavemente. «Y no es solo por el trabajo». «No, no lo es», admitió Alejandro, y el peso de esas palabras pareció liberarlo de una carga que había llevado durante mucho tiempo. Antes de que pudieran continuar, Renata apareció en la puerta con su energía habitual. «Odio interrumpir, pero necesitamos hablar sobre el siguiente paso. Por ejemplo, ¿cómo voy a convencer a mis seguidores de que sobreviví a una persecución digna de telenovela sin publicar una foto épica?» Valeria rió, y Alejandro negó con la cabeza. Pero antes de que Renata pudiera agregar algo más, Mateo entró con una ligera sonrisa. «Acabo de recibir la confirmación. Héctor y sus hombres serán transferidos a una prisión de máxima seguridad. Creo que finalmente pueden respirar tranquilos». Las palabras de Mateo trajeron un alivio inmediato, pero también una sensación de final inminente. Alejandro sabía que su trabajo estaba cerca de terminar, y Valeria parecía darse cuenta de lo mismo. Más tarde, mientras Renata y Mateo bromeaban sobre quién merecía el título de héroe del día, Valeria se acercó a Alejandro nuevamente. «Entonces, ¿qué sigue ahora?», preguntó con un tono cargado de emoción. «Ahora regresas a tu vida normal», respondió él, aunque las palabras parecían pesarle. «¿Y tú?», insistió ella. «Sigo haciendo lo que hago. Es mi trabajo», dijo, evitando mirarla directamente. Valeria no lo dejó escapar tan fácilmente. «Alex, mi vida normal ya no existe sin ti. No más». Sus palabras tomaron a Alejandro por sorpresa, pero antes de que pudiera responder, Renata irrumpió nuevamente, esta vez con una botella de champán. «Creo que esto requiere una celebración. ¿Quién está conmigo?». La noche se llenó de risas y anécdotas mientras el grupo finalmente se relajaba. Sin embargo, en medio de la celebración, Alejandro y Valeria continuaban intercambiando miradas
que decían mucho más de lo que las palabras podrían expresar. Al día siguiente, cuando todo estaba listo para que Valeria y Renata regresaran a casa, Alejandro ayudaba con las maletas. Estaba a punto de despedirse cuando Valeria tomó su mano. «No te vayas», dijo, y la simplicidad de la frase llevaba todo el significado que él necesitaba escuchar. Alejandro sonrió, dejando que su fachada de profesionalismo finalmente se rompiera. «Nunca he sido bueno para despedirme, de todos modos». Renata, observando desde lejos, suspiró dramáticamente. «Lo sabía. Ustedes dos eran un caso perdido desde el principio. Ahora, por favor, prométanme que seré madrina en la boda». Valeria rió, pero mantuvo su mirada fija en Alejandro. «No sé sobre bodas, pero creo que tenemos muchas aventuras por delante». Mientras partían juntos, dejando atrás la casa aislada y el peligro que habían enfrentado, Valeria sintió algo que hacía mucho no experimentaba: esperanza. Alejandro, a su lado, sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero por primera vez, eso no lo asustaba. Al contrario, sentía que estaba exactamente donde debía estar. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte y darle like antes de irte. Y si tienes un minuto, déjame un comentario con tus impresiones. Nos vemos en la próxima historia.